Muy bien, y ya se está sentando entonces a mi izquierda justamente Jorge Altamira. Seguro que el chiste se lo hacen permanentemente. A mi izquierda... Sí, incluso cuando me siento a la derecha. También, ¿no? Más todavía. Claro, es verdad, es verdad. Bueno, Jorge Altamira, les cuento, bueno, ya lo conocen, ¿no? O sea, si vivís en la Argentina y no lo conocés a Jorge Altamira, es porque vivís en un tupper, en un frasco de mayonesa o algo así. Él es uno de los fundadores del Partido Obrero, pero en este momento específico es precandidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, por política obrera, ¿sí? Frente electoral que lleva como candidato a presidente a Marcelo Ramal. Así que se ha acercado Jorge Altamira a conversar con nosotros. Está acá tomando un mate cocido. ¿Por qué mate cocido? ¿Es lo único que te ofrecieron o sos del mate cocido en relación al mate con bombilla o al café o al té? No, nunca tomo mate cocido, pero dejé de tomar café. Ajá. No sé por qué, pero dejé. Entonces cuando me ofrecen algo, si no elijo un té con hierbas, elijo el mate cocido. Ok. Bueno, te presentás como candidato a diputado, ¿con qué expectativas? Bueno, en primer lugar, las expectativas para un partido como el nuestro, en materia electoral, es desarrollar una conciencia política de lo que está ocurriendo en el seno de los trabajadores, quizás con particular énfasis en aquel sector que está luchando más abiertamente, para que a su vez haga de correa de transmisión de estas ideas políticas. Después los votos y la posibilidad de obtener una banca dependerán del mayor o menor suceso de esa orientación. Es una lucha política porque en una elección confrontan intereses sociales no solo diversos sino antagónicos, unos con mayor recursos que otros, y bueno, nosotros somos de los que tenemos menos recursos. Económicos, ¿no es cierto? Claro, está claro eso. Ahora, yo creo que la última vez que te entrevisté cara a cara y no telefónicamente fue, posiblemente vos no te acuerdes, yo sí me acuerdo, fue hace 20 años aproximadamente en Radio Palermo, también en aquel momento eras candidato, y lo que a veces uno ve y quería preguntarte es que pasan los años y le cuesta mucho a la izquierda en la Argentina superar, llegar a los 2 dígitos en materia electoral. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, en primer lugar es una observación controvertida. Ajá. Controvertida en el siguiente sentido. La izquierda en los procesos políticos en general tiene su base y tiene bajas. Y no se los puede abstraer de eso. Su base y baja que tiene que ver con grandes crisis, golpe de Estado, tiene que ver con ascenso de luchas, tiene que ver con reflujos, tiene que ver con confusión, tiene que ver también con experiencias internacionales negativas y positivas. ¿No es cierto? Todo retroceso del movimiento obrero, de alguna conquista en el mundo, repercute negativamente en la influencia de la izquierda. Al revés, toda política de conquista, de avance, de progreso, digamos, es la onda de la izquierda. Ustedes no se olviden que en el año 2013, en provincias como Mendoza y como Salta en particular, nosotros le ganamos al peronismo. Y como yo estuve en esa campaña, pude comprobar que no le estábamos ganando porque la gente se equivocó de boleta. La gente venía del peronismo, claramente, y decía, no, bueno, esto se terminó, vamos con ustedes. Ahora, no voy a seguir desenvolviendo la experiencia de Salta, porque ya me paso, ¿no es cierto? Después hubo toda una serie de crisis, y por ejemplo tenés la crisis en el mismo Partido Obrero, donde prohibiendo un debate político que está autorizado por los estatutos y formación de tendencias, etcétera, expulsaron a 1.200 militantes. Y esos 1.200 militantes construimos un nuevo partido político. Y te llevo también al plano, no solo de la izquierda en Argentina, sino también en la región, en el mundo. Vos hace poco en una entrevista con la agencia Paco Urondo hablabas de que la izquierda es una sucursal de la centroizquierda y que es un fenómeno global esto.
¿Querés desarrollar un poco más esa idea? No sé si tenés una opinión sobre cómo podría revertirse. No, eso no tiene reversión. Ok. No tiene reversión. Es un proceso muy largo. Yo, por ejemplo, inclusive asistí a los primeros brotes de esa discusión en polémicas que insinuaban un cambio muy importante respecto a que es una revolución socialista. Eso después se fue desarrollando y ciertos partidos cambiaron de nombre, cambiaron de programa, cambiaron de estatuto en función de esa perspectiva. Mira, voy a aprovechar la ocasión para decirlo en forma más sencilla. Una de las corrientes más importantes que se fue desenvolviendo esta tendencia centroizquierdista en el mundo desarrolló la siguiente tesis: el ciclo histórico de la revolución de 1917 ha terminado. Es decir que, bueno, fue un ciclo histórico frustrado o transitorio, pero de aquí en más hay que adaptarse a otras condiciones. Es muy interesante, porque es una reflexión no crítica, seguidista, adaptada y mediocre a la disolución de la URSS. Porque si fuera por los ideales de la revolución del 17, 40 años antes de la disolución de la URSS, la propia URSS no seguía el modelo de democracia obrera, dictadura revolucionaria de la revolución del 17. ¿Me explico o no? No había que esperar el tramo final de su disolución. Además, por ejemplo, en un famoso libro, de León Trotsky, un libro muy conocido, prevé la disolución de la URSS como consecuencia del afán de la burocracia de esos estados en convertirse en clase capitalista. Es decir, el razonamiento de él era el siguiente: tienen privilegios, la pasan bien, pero no se la pueden transmitir a los hijos en forma de propiedad. Entonces vos tenés ahora un fenómeno apasionante. Todos los miembros del Partido Comunista están en el gobierno de Putin, el mismo Putin, y no solo que dejaron de ser, siguen siendo burócratas, pero además propietarios, sino que la cátedra de marxismo de la Universidad de Moscú es cátedra de religión. Y Putin antes desfilaba ante los burócratas estalinistas, ahora desfila ante el patriarca de Moscú. Es una cosa impresionante. Por eso era muy correcto la afirmación de que aquella burocracia era anticomunista. Yo era muy chico y me sorprendió eso. ¿Cómo se dicen que son el Partido Comunista y Rusia es comunista? ¿Cómo me di cuenta que era una idea genial. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos decís que ese ciclo histórico está terminado, de alguna manera, como eso estalló o surgió como consecuencia de una gigantesca crisis del capitalismo, lo que está diciendo es que no va a haber más crisis de capitalismo. Claro. Es decir, trazás un horizonte histórico que no tiene nada. Y ahí viene el proceso de adaptación. Ahora, crisis del capitalismo hemos tenido a montones, a un ritmo desconocido en la historia que llevó a la Revolución de Octubre. Por eso es muy significativo que, aunque yo pienso que están distorsionando las cosas, Putin y Prigozhin, este jefe de la compañía Wagner, están alertando de que en Rusia puede estallar de nuevo una revolución, como ustedes lo leyeron. Corremos el riesgo de que venga de nuevo la revolución de 1917. Dos comunistas advierten contra el riesgo de que en Rusia venga una revolución comunista. Porque, ¿qué pasó? No solo se produjeron crisis a repetición, sino que ha estallado una guerra de características mundiales. ¿Cómo denominar una guerra que involucra a todas las principales potencias y con armas nucleares? Entonces, como vos ves, toda una serie de acontecimientos históricos importantísimos, disolución de la URSS, pasaje de China, etcétera, han llevado a la izquierda a otro horizonte político. Entonces nosotros pertenecemos a aquellos que dicen: ese ciclo no solo se ha terminado, sino que se ha agudizado, lo cual no quiere decir que se repita mecánicamente la Revolución de Octubre. ¿Me explico? Los trabajadores se han desarrollado socialmente con distintas características, el mundo está mucho más unido que en el pasado,
América Latina juega un rol protagónico que en 1917, bueno, ya que hablamos de esa fecha, ¿no? Todavía no tenía, aunque era una parte importante del mercado mundial de alimentos, y su papel en la guerra era importante porque las tropas que estaban en la guerra comían lo que nosotros producíamos. Bueno, nada, en la historia las cosas no se repiten mecánicamente, pero al contrario, creemos que esto es mucho más agudo. Y si tomamos la Argentina está en derrumbe completo. Uh-huh. Argentina está en un derrumbe absolutamente completo, con solo señalar de que tiene una deuda pública general de 550.000 millones de dólares, nunca visto, y un nivel de pobreza que es de locos. Jorge, ¿cuál crees vos que es el camino para solucionar el problema de esta deuda externa que estás mencionando? Digo, porque distintos frentes electorales, está absolutamente diagnosticado como uno de los principales, o tal vez el mayor principal que tenemos en la Argentina, el tema de la deuda externa. Lo que sí hay, distintas recetas o distintos planteos acerca de cómo resolverlo el tema. Bueno, en Argentina recetas sobre cómo resolverlo no hay ninguna. Uh-huh. Massa piensa pagar, Larreta piensa pagar, Milei piensa pagar, y quién más, y Patricia Bullrich piensa pagar. Uh-huh. No, yo no le escucho a nadie nada. Ahora, en el exterior, sí, están muy preocupados en el Tesoro norteamericano y en el FMI, porque el nivel de deuda de los países llamados emergentes ha alcanzado un nivel que promete una serie sucesiva de bancarrotas. Y además porque, como consecuencia del desarrollo del capital especulativo, hay un endeudamiento límite de alrededor del 20% de las empresas norteamericanas, conocidas como empresas zombies. Es decir, no tienen ingresos como para pagar los intereses de la deuda. Uh-huh. Entonces se prevé una bancarrota. Como Estados Unidos está aumentando la tasa de interés, esa bancarrota es una certeza y se manifestó a principios de año, ¿se acuerdan? Con bancos regionales, sí, digamos que fueron quebrando. Entonces, hay toda una serie de discusiones sobre condonar parte de la deuda. Y una cosa que nadie advirtió, por lo menos nadie quiere decir, evidentemente, ¿no? Puede haber alguien que lo haya advertido, es que el Fondo Monetario Internacional ha hecho lo que denuncian que hace el Banco Central Argentino, emitir moneda. Uh-huh. Han creado una moneda que no existe, que no es de ningún país, que se llama DEC. Uh-huh. Y la crearon de la nada. Vamos a tener DEC, tantos DEC. ¿Cuánto vale un DEC? Bueno, un promedio de la cotización de las divisas. Eso es lo que vale, pero atrás no hay nada. Entonces pasó algo curioso, y es que Argentina ya no está pagando la deuda. Nadie se da cuenta, porque está pagando la deuda con un dinero que el FMI le da, del FMI, para pagarle al FMI. Uh-huh. Es como si, por ejemplo, yo te debiera plata a vos, sí, y vos me das a mí la plata para que yo te pague a vos. Claro. ¿Está claro? Sí. Bueno, cuidado. Tiene un carácter limitado y hay que ver qué compromiso queda como consecuencia del uso de estos DEC. Pero ya están empezando a desarrollar una política de emisión monetaria, uh-huh, como buenos argentinos. Dicen que somos un caso excepcional y el resto del mundo no es como nosotros, no. Uh-huh. El resto del mundo se argentiniza a toda velocidad. Uh-huh. Es decir, nosotros somos el modelo. Les dimos la idea. No solo la idea, es muy interesante ser el modelo, porque finalmente, digamos, lo que aprendemos de acá se anticipa a todos los otros gobiernos, ¿no es cierto?, o a todos los otros estados. Por ejemplo, ahora países como Turquía, Pakistán y Egipto están al borde de la bancarrota. Y ahí estamos, digamos, nosotros. Con lo cual vos ves que el capital financiero está siguiendo una política heterodoxa, uh-huh, inflacionaria, para dar cuenta de la imposibilidad de pagar. Ahora, ¿cuál es el problema? Cualquiera sea el modelo monetario que adopten, hay que bajarle la caña a los obreros.
Menos salario, menos gastos sociales, más precarización laboral, más tasa de ganancia para el capital. Porque claro, si el capital no tiene tasa de ganancia, ¿cómo va a pagar los intereses de la deuda? Y acá en Argentina ha ocurrido. En Argentina estos 2 últimos años ocurrió un fenómeno fantástico. La oposición gritaba contra la inflación. Y la Secretaría de Industria del gobierno decía, si estamos creciendo. Entonces vos los veías discutiendo en la tele y decía, bueno, este da una versión y el otro da otra versión, pero no tienen puntos de contacto. O sea, claro, o somos un país maravilloso que crece, como dice Mendiguren, o somos la última oreja del tarro por la inflación que tenemos, según dice que la Espina, la Reta o lo que fuere. La realidad es la siguiente. Bueno, está la versión que Cristina dice que hay un crecimiento, pero el problema es que la plata se la llevan 3 o 4 vivos, dice ella. Bueno, cuidado porque para que la plata se la lleven 3 o 4 vivos, primero tiene que producirse ese crecimiento. Es decir, tienen que obtener la ganancia y llevársela los 3 o 4 vivos. ¿De acuerdo? Pero ¿de dónde sacan la ganancia? Bajo el gobierno actual se ha acentuado como nunca la flexibilización y la precarización laboral, empezando por el trabajo en negro y empezando por los convenios colectivos de trabajo, que es muy interesante. Solo discuten el salario por jornada en la mitad del ingreso del obrero, a ver si se entiende. Se juntan a discutir y entonces dicen, bueno, el salario básico te aumento tanto. Ese salario básico es la mitad del salario total que recibe el trabajador. El otro es presentismo, trabajo fin de semana, trabajo 10 horas. Y todo eso no ritmo entra en la discusión. Eso después se discute por empresa. Entonces, se han presidido la destrucción del derecho laboral, que en definitiva tiene grandes antecedentes en Argentina, pero cobró un desarrollo importantísimo bajo el primer gobierno de Perón. Lo están destruyendo los mismos peronistas, pero así, implacable, sistemática y metódicamente. Porque son representantes del capitalismo. Entonces, vos tenés lo siguiente, que la inflación y la flexibilización laboral, etcétera, ha ayudado a ganancias fabulosas que explican que en condiciones monetarias tan bravas para el pueblo, la actividad esté en movimiento y sin embargo la pobreza crezca. Inclusive para los que son contratados por esta mayor actividad económica. Es decir, yo siempre lamentaba que no me invitaran a un programa de televisión donde estuvieran estos dos, un macrista y un kirchnerista, que yo estuviera ahí para juntarlos, para decirle que estas políticas, ¿no es cierto?, se juntan, es decir, todo destrucción inflacionaria del salario está ayudando a un crecimiento de la actividad económica, que tiene naturalmente un límite. Está destruyendo las jubilaciones, la inflación, y está destruyendo los gastos sociales. Cualquiera sabe, porque se repite constantemente, que por vía inflacionaria los gastos del presupuesto en materia social han caído de forma espectacular. Pero el rubro del presupuesto que ha subido como ninguno es el pago de los intereses. Entonces, si Cristina dice que se lleva la guita afuera, hay que decir que el gobierno, pagando los intereses de esta deuda usuraria, le está dando el pasaporte para que vayan a Ezeiza y lleven la guita afuera. Bien, entonces, volviendo a la primera parte de la pregunta, vos decís que hay un margen que es posible no pagar la deuda. Ocurre lo siguiente, por un lado, en el propio capitalismo, te puedo dar un ejemplo muy grande de que no se pagan, que esto y lo otro. Yo he leído, vuelvo sobre el tema, en el Financial Times un artículo muy importante de una mujer editorial, una mujer que ocupa el consejo editorial, diciendo que si se cancelara la deuda, el capitalismo tendría una larga sobrevida, porque se reanudaría todo el proceso productivo. Me interesa señalarlo para que ustedes vean que los grandes cerebros capitalistas son más inteligentes que nuestros políticos, por lo menos discuten los problemas. Pero con no pagar la deuda no se trata de que eso sí es una salida, también es una salida revolucionaria,
porque al cortar este lazo podrido, enfermizo, con el capital internacional, vos tenés que revertir las condiciones sociales del país y políticas para trazarte otro rumbo. Es decir, a ver, si vos me preguntás, yo mañana no pago la deuda y al otro día querés el Producto Bruto del 10%, de ninguna manera. Claro. ¿Está claro o no? O sea, vas a tener un terremoto fuerte. Lógico, bueno, pero, a ver, yo tengo un terremoto fuerte que cada día es más grave. Hace 40 años que viene subiendo, o si querés más de 40 años. Porque 40 años empezó con la dictadura, esta onda impresionante que uno dice empezó con la dictadura, pero también empezó con la onda capitalista del neoliberalismo. Quiere decir, es un marco internacional. Y estamos cada vez peor. Entonces, esta deuda es impagable. Mira, yo el otro día agarré a un compañero y le dije lo siguiente: vos sabés que vos le estás pagando, un bancario, ¿vos sabés que vos le estás pagando a tu banco la deuda? Dice, ¿cómo? De tu salario vos le estás pagando, porque en primer lugar él te paga un salario. Pero luego vos comprás cosas y pagás el IVA. El dinero de ese IVA el gobierno lo destina a pagarle a ese banco la deuda que ese banco tiene del gobierno. Por lo tanto, el obrero, el bancario, está cobrando la mitad del salario. Él cree que le están pagando 400.000 pesos, digamos, y en realidad le están pagando 200.000. Su patrón lo quería graficar. Este mismo tipo que te paga 400.000, después te saca 200.000 solo por la deuda. ¿Eso es una situación tolerable para la clase obrera? Intolerable. Absolutamente intolerable. Y Jorge, una de las cosas que plantean en política obrera es que el partido es el único que tiene un programa contra la guerra. ¿Qué sería este programa, ¿no? Estas políticas? No, tenés razón, pero quiero aclarar, todo el mundo tiene algún programa contra la guerra. Contra la guerra no, a favor de la guerra, distintos programas. Pero ninguno se lo quiere llevar al electorado. Uh-huh. Ese es si no, yo la palabra único raramente la uso. ¿No es cierto? Porque uno no es único en nada. ¿No es cierto? Vivimos en una sociedad y nos alimentamos socialmente de las ideas de todo el mundo. Acá la palabra único tiene que ver con este tema. En nuestra plataforma electoral, nosotros nos comprometemos con una línea frente a la guerra. Uh-huh. Y lo demás se la embuchan. Y la razón de parte del macrismo y del kirchnerismo es muy simple. No quieren abrir el pico demasiado para que las potencias, si no les gusta esa posición, los embrome, o el electorado. Por ejemplo, suponete lo siguiente, que abiertamente hagan propaganda a favor de la OTAN, el macrismo y todo lo demás. Bueno, mucha gente va a decir, ¿por qué este apoyo? Del lado de Massa, si revela cuál es su posición, si es una posición que no combina con Estados Unidos, bueno, no va a poder negociar la deuda. Si es la de Estados Unidos, el electorado. Entonces, no vivemos a la girada. Uh-huh. No le digamos. Ahora, después de las elecciones, vamos a tener una posición clara sobre la guerra. Y nuestra posición es que esta guerra, salvando enormes distancias, tiene cierta similitud con la Primera Guerra Mundial, en sentido que es una guerra imperialista. Cuando digo guerra imperialista, quiero para que el que nos está escuchando entienda, la guerra de Malvinas fue una guerra imperialista de Gran Bretaña, pero de Argentina fue una guerra nacional. ¿Me explico? Uh-huh. Eso es así. En cambio acá no. Acá los intereses nacionales de Ucrania son los intereses de la OTAN. De lo contrario, está claro, la OTAN Ucrania es un pequeño país, digo, no geográficamente, pero en su capacidad. Esta es una guerra contra Rusia, y la OTAN la ha llevado adelante sistemáticamente. Al mismo tiempo, Rusia ya no es la Unión Soviética, la patria del socialismo, supuestamente, ni nada de eso, sino que es un régimen de oligarquías capitalistas. Por lo tanto, es una guerra de intereses capitalista. Entonces nosotros llamamos a movilizarnos contra la guerra y contra ambos bandos, uh-huh, y mostrar que la guerra es la eclosión inevitable de las contradicciones capitalistas. Los capitalistas resuelven sus contradicciones mercantiles, económicas, de influencia, etcétera,
por medio de la destrucción de los seres humanos. Les importa un bledo. Por eso nosotros hemos grabado un spot contra la guerra, que al final termina diciendo, no a la guerra, primero la humanidad. Jorge, al principio de la conversación hablabas de los procesos electorales como momentos en los cuales buscas generar conciencia social en los trabajadores, ¿no? Me gustaría que nos cuentes cómo ves hoy a los trabajadores en relación a esa conciencia social en la Argentina y sobre todo a los sectores más jóvenes, ¿no? ¿Cómo ves a la juventud de hoy, a los pibes, las pibas de 20 años en relación a esa conciencia social de la que hablas? Mira, yo no quiero tener ni una actitud apologética ni nada, porque es muy frecuente, sí, los jóvenes luchan, esto y lo otro. Te quiero explicar cómo razonamos. El hilo histórico combativo de la clase obrera argentina se ha roto. Uh-huh. Si no se ha roto, como pensamos que no se ha roto, y te lo prueba el paro del transporte, las movilizaciones de los docentes, el paro del puerto de Rosario, en pandemia los cortes de ruta de los trabajadores de la salud de Neuquén, etcétera, etcétera. Es una conciencia política que fluctúa con flujos y reflujos, pero que tiene un hilo histórico. Tiene un hilo histórico. Entonces, eso es lo que teme. En definitiva, voy a cortar un minuto y decir lo siguiente. En definitiva, ¿en qué consiste la discusión con el FMI? Si devaluamos, dice Massa, la negrada nos pasa a degüello. Tenemos un 2001 peor que el 2001. El 2001 fue contra un gobierno de la Alianza, llena de futuros kirchneristas, pero ahora es un gobierno kirchnerista. Entonces, tengo la impresión de que si el FMI se pone muy duro, entre devaluar y cortar, suspender el pago de la deuda, Massa va a elegir suspender el pago de la deuda. Uh-huh. Porque para Massa, devaluar significa provocar un estallido social. Entonces, ¿por qué tiene la expectativa de que haya un estallido social? Porque está de pie. Potencialmente todos los trabajadores y la juventud están de pie. Lo que están discutiendo es el destino de la clase obrera. Si vos agarrás las discusiones que tiene el Banco Central norteamericano sobre la tasa de interés, vos decís, uy, qué complicado, yo esto lo entiendo. No, están discutiendo lo siguiente. La demanda de trabajo en Estados Unidos está muy alta. Los salarios están subiendo. Hay que cortar esto. Subimos la tasa de interés, provocamos una recesión, creamos un desempleo y bajamos los salarios. Es decir, cuando uno analiza a fondo las discusiones monetarias de este tipo, lo que aparece debajo es la lucha de clases entre el capital y el trabajo. Uh-huh. Y son todos instrumentos monetarios, de distinto tipo, económicos, comerciales, vinculados a esa lucha. Entonces acá tenés un ejemplo. Ese es el temor. Entonces ahora están pensando lo siguiente, bueno, esto lo vamos a hacer después de las elecciones. ¿Por qué? El pueblo nos va a votar. Y el que nos vote tiene el mando. Y entonces lo va a ejecutar. Bueno, preguntale a Macron, preguntale a Gustavo Sáenz en Salta, preguntale a Gerardo Morales en Jujuy. Los votaron y esas dos provincias están en rebelión y Francia está en las movilizaciones más grandes de la historia. Es decir, no es suficiente haber ganado una elección. La elección no te da el poder que vos imaginás, sino que al revés, si vos tenés poder, la elección tiene algún valor. Ganar una elección no tiene ninguna importancia, sino hay una autoridad real que tiene algún apoyo en las masas y tiene alguna capacidad de dominar, no dominarlas, pero encarrilarlas en función, digamos, de aplicar determinado plan económico. Como va la campaña electoral, esto no parece que va a ocurrir después de octubre ni después de diciembre. Uh-huh. Con lo cual nosotros también como partido nos colocamos en una perspectiva más general. Es decir, ningún partido político puede
cada 24 horas discutir qué hacemos. Te trazas una perspectiva, planificas tu trabajo, etcétera, etcétera. Y esta es la perspectiva que se observa. Bien, y llevándote, porque esto también, la idea de este ciclo es que la gente a la hora de ir al cuarto oscuro, bueno, sepa bien cuáles son las propuestas, ¿no? ¿Qué es lo que puede esperar una persona que va a poner la boleta de política obrera? ¿Cuáles son los Bueno, lo ejes? primero que voy a decir es, tiene que ver con el mismo proceso electoral. Tiene que ver con que nos voten en las PASO, con relativa independencia de la opinión que tengan sobre nuestros planteos, para que podamos ir a la elección general. Porque nosotros, en este programa, en esta conversación con ustedes no ocurre, pero en general, al ser una elección de las PASO, todo el debate político está en las internas de los partidos. Claro. Entonces, por ejemplo, se habla de Grabois y Massa todo el tiempo, y que Scioli no sé qué hizo, y que lo otro, que qué enojada que está Patricia, miente sobre educación. No estamos discutiendo. Nosotros queremos ir a una discusión después de las PASO. Entonces, en primer lugar, ganar la posibilidad de entrar a la elección general para defender nuestro programa. Ese es un aspecto particularmente importante. No te olvides que como partido nuevo estamos haciendo nuestra primera experiencia de una elección presidencial. Y venimos de una crisis. Ese es el primer aspecto de la cuestión. El segundo aspecto de la cuestión es que nosotros hemos planteado un programa y lo vamos a divulgar, porque los demás no divulgan el programa. Lo vamos a divulgar, primero tenemos un programa divulgado en las redes, etcétera, pero además lo vamos a divulgar en formato de publicidad. La primera cuestión es poner fin a la precarización laboral, que es lo que discutíamos hace un rato, que es la fuente de superbeneficio del capital, y lo hacemos con un planteo que yo se los adelanto, es relativamente una primicia, que es lo siguiente: abajo la precarización laboral, jornada de 6 horas, primero están nuestras vidas. Segundo punto, abajo la miseria social, este nivel de pobreza, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Primero están nuestras vidas. El tercer punto, que tiene que ver, digamos, con el tema de alquileres. El tema de los alquileres no vamos a entrar a discutir qué hacer con los alquileres y todo lo demás. Aumento salarial, de manera que con un 20% de tu salario vos podés pagar el alquiler. ¿No es cierto? Porque primero están nuestras vidas. Quiero decir, tenemos que tener un techo donde vivir. Lo mismo con la guerra. Abajo la guerra imperialista, primero está la humanidad. Entonces, con ese planteamiento vamos a esta elección, en el entendimiento de que de ese programa emerge que tienen que gobernar los trabajadores. Porque es un programa dirigido a dar un instrumento de lucha y de planteo. Y el último planteo, que es creo que es importante, tiene que ver con que si nosotros ganamos, algo que nada indica que vaya a ocurrir, pero es importante que lo introduzcamos para señalar el planteo que tenemos, nosotros vamos a convocar una asamblea constituyente soberana. Soberana quiere decir que esa constituyente va a asumir el poder político y por lo tanto el actual poder judicial, el parlamento y todo lo demás quedan suspendidos. De modo que nosotros vamos a resolver el problema de la justicia, no los kirchneristas que se llenan la boca de la justicia. Por medio de una reforma constitucional. Por medio de un cambio constitucional, de un cambio constitucional que, como está hecho por una constituyente soberana, se aplica ya en carácter de ley. No es que después hay que elegir un Congreso para que reglamente la disposición constitucional, etcétera. No sé si me explico. Más o menos. La constituyente soberana, digo, ¿qué diferencia constituyente específica tendría con la del quiere 94? Que es ejecutiva. Ajá. Es ejecutiva. O sea, una vez que la constituyente resuelve, esa es la constitución. No solo la constitución se pone en práctica, si la constituyente resuelve que el salario mínimo es igual al costo de la canasta familiar, como nosotros planteamos, el lunes siguiente el salario mínimo en todo lado es igual al costo de la canasta familiar. No vamos a esperar que venga un parlamento que diga que lo van a discutir los sindicatos, y de aquí a 15 años. ¿Y los constituyentes cómo serían elegidos?
Por el voto del pueblo. Por voto del pueblo, o sea, se llama a una elección para elegir a los constituyentes con estas facultades ejecutivas. Claro, el único que plantea esa constituyente soberana, es decir, que asume el poder político, somos nosotros. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Lo haríamos de ganar la elección. Tendríamos el poder político para convocar una asamblea de esas características en función de producir una primera etapa de transformaciones de tipo social, movilizando la clase obrera, etcétera. Es decir, que tenemos un planteamiento de poder, aunque no sea aparentemente efectivo, porque estamos luchando por superar las PASO, es un indicador político. Es decir, acá hay un instrumento y hay una voluntad, es un indicador político para la población de cómo está. Podemos marchar a un gobierno de trabajadores, porque en definitiva nosotros opinamos que lo que tienen que gobernar son los que producen la riqueza y que bajo el capitalismo son privados de ella. Ok. Bueno, interesante este planteo, ¿no? ¿Y qué cambios serían prioritarios en esa Constitución? No es necesario saberlo ahora porque eso lo discutirá el constituyente. Sí, no son los cambios de nuestro programa. Los mismos cambios del programa que flexibilización laboral, etcétera, la deuda pública, bla, 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 es decir, todo eso. Al contrario, claro. Nosotros tenemos una unidad muy grande entre nuestro programa y las transformaciones que tienen que hacerse. Como tú, por ejemplo, quiero tomar un caso que es muy interesante, porque hay gente, ¿con quién discutí esto? ¿Quién fue el que me lo planteó? Bueno, algo que tiene que ver con las pymes. Bajo un gobierno nuestro, las pymes van a trabajar en función de un plan económico determinado por los trabajadores. Ahora trabajan bajo un plan determinado por los capitalistas. Entonces, en las condiciones del capitalismo, una pyme, bajo la presión del capital más concentrado, más grande, busca hacer una ganancia pagándole menos y explotando más al obrero. La famosa plusvalía. No todo es plusvalía, pero digamos, bajo una profunda presión del gran capital. ¿No es cierto? Y cuando vos le decís, pero usted está pagando intereses usurarios, se calla la boca, no quiere pelearse con el banco. Está dispuesto a pagarle lo que sea a un banco, pero no pelearse con el banco, prefiere pelearse con los obreros. Entonces votará a Patricia Bullrich o a Milei. ¿Está claro o no? Sí. Bajo un gobierno de trabajadores, la pequeña producción puede hacer el mismo aporte auxiliar de la gran producción bajo un régimen de transición al socialismo. Entonces es una cosa completamente diferente, porque las transformaciones son todas transicionales. Dependerá de la marcha del mundo, ¿no es cierto?, de las crisis internacionales, de un conjunto de América Latina. ¿Me explico? Y quizás, no sé, para ir redondeando, estaba leyendo varias entrevistas no solo tuyas, sino también de quienes son partes de Política Obrera, y me llamó la atención esto que te quiero preguntar si lo puedes ampliar, que es que hablaban de FIT Unidad y decían que actuó como la rueda auxiliar parlamentaria del Estado. Bueno, eso es porque somos medio generosos. Parece muy fuerte, pero somos generosos, porque vos no te olvides que ellos han votado en el Congreso leyes muy perniciosas. Por ejemplo, te quiero dar un ejemplo. Tenían un diputado en Chaco y los radicales se retiraron de la legislatura para no aprobar el presupuesto. Entonces necesitaban el diputado del Partido Obrero o del FITO, ¿no es cierto? Y lo obtuvo ese voto. Y se aprobaron un presupuesto y se aprobó también un régimen de privatización de tierras. Eso es totalmente grave. Luego, se hizo un acuerdo
de 30 países bajo el gobierno de Trump, definiendo qué era antisemitismo y qué no era antisemitismo. Uh-huh. Lo firmó Felipe Solá, que era prácticamente una forma de vetar cualquier crítica al Estado de Israel, aunque vaya, manden los aviones y hagan mierda a todo el mundo, etcétera. Y en el Congreso Nacional, no, en la legislatura lo votaron de Buenos Aires, lo votaron los diputados del FITO. Después se autocriticaron, se tomaron un tiempo enorme para autocriticarse, pero muy significativo. Por ejemplo, la diputada de Zamora, de Autodeterminación y Libertad, de entrada votó en contra y dio un discurso que era extremadamente clarificador, de que era una censura a la crítica de la política del sionismo. No podés votar una censura. Después, si alguien no está de acuerdo con lo que vos criticás del sionismo, que te conteste. ¿Me explico? Entonces, digamos, esta es la situación. Es decir, no tiene más una condición transformadora. Está adaptada por completo al sistema político. Y lo revelan en sus programas y lo revelan en todas las cosas ulteriormente. Por eso tiene una crisis muy grande. Y según encuestas, hasta retrocederían en votos. Pero eso no tiene importancia porque depende de factores de orden más general. Pero ha dejado de ser lo que fue cuando se constituyó un canal político de los trabajadores. Y uno dice, ¿de dónde sacaste que fue un canal político? Bueno, se constituyó en 2011 y en 2013 ganamos las elecciones en Mendoza y en... ¿Cómo se llama? No, en Mendoza no, pero sacamos el 14% de los votos en Mendoza y el 30% en la capital de Salta. Era un movimiento ascendente, una lucha extremadamente importante. Luego se reveló que es una izquierda cooptada parlamentariamente, algo que no sorprende porque es mundial. Uh-huh. La tendencia mundial de la izquierda es a ser cooptada, mayoritariamente, no todos, es a ser cooptada por el Estado. Uh-huh. O sea que no ves una posibilidad en un futuro de acá a 2 años, por ejemplo, una posibilidad de confluencia entre política obrera y el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Mira, así como lo decís, quiero marcarte lo siguiente. Uno tiene que ser lo suficientemente amplio como para otorgar posibilidades de todo tipo de cambio. Uh-huh. ¿Está claro? Naturalmente alguien dice, bueno, ¿qué posibilidades hay? Han ido evolucionando de la izquierda a la derecha, ¿por qué pasarían a evolucionar de la derecha a la izquierda? Eso difícilmente ocurra. ¿Me explico? Uh-huh. Tengo algunos casos muy puntuales en la historia del movimiento obrero de gente que después de haber evolucionado de la izquierda a la derecha, sorprendentemente evolucionó de la derecha hacia la izquierda, pero en condiciones excepcionales. Por ejemplo, en la Revolución Española, en los periodos previos a la Revolución Española, cuando las masas te comían vivo. Tiene que ver con la condición social. Entonces, nada es absoluto en este mundo, todo es relativo. Pero estando las circunstancias como están, estos planteamientos del Frente de Izquierda son completamente nocivos para los trabajadores y además la pelea por las posiciones parlamentarias lo está llevando a su desintegración. Porque ustedes vean a ver en esta interna que el que salga dañado no creo que siga dentro del Frente de Izquierda. Y saliendo de la izquierda y yendo hacia otro movimiento, te quería preguntar, del peronismo y del kirchnerismo, en toda su historia, ¿no? Desde su nacimiento hasta hoy, ¿hay algo que le reconozcas? ¿Hay algún momento histórico en el que digas, mirá qué interesante lo que han hecho, o ves todo desechable? ¿Sabes qué pasa? Mira, cuando se habla del kirchnerismo, hay una especie de lapso de memoria fenomenal, porque el kirchnerismo es la privatización de YPF. El kirchnerismo es la privatización de los bancos estatales en las provincias. El kirchnerismo era menemista. Y no es que fue un pecado de juventud.
fue sistemáticamente menemista. ¿Cuándo dejó de ser menemista? Cuando el menemismo se vino abajo. ¿Y no tenés ahí un caso de evolución de derecha a izquierda, como mencionabas recién? Sí. Cuando se vino abajo el menemismo con De la Rúa en la crisis del 2001, en el argentinazo. Ninguna fuerza política podía volver a gobernar en las condiciones de Menem. Ninguna podía volver a gobernar en las condiciones de Menem. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque Menem fue el endeudamiento y la crisis de 2001 fue para pagar la deuda externa, estalla el país. Ahí tenés un ejemplo importante, volviendo al tema de la deuda externa. Discúlpame que me vaya al retomo, ¿no? Ahí tenés un ejemplo importante sobre este problema de la deuda externa. Si hay que pagarla o no hay que pagarla. La deuda externa quebró a la Argentina en el 2001. La quebró literalmente. Uh-huh. ¿Y por qué voy a llevar al país a la quiebra? Y era una deuda externa de 180.000 millones de dólares. Ahora es una deuda de 500.000 millones de dólares. Que quiebren los acreedores. Yo represento a la Argentina, no represento a los acreedores. Y en la Argentina represento a los trabajadores, no a los acreedores argentinos de los trabajadores. Uh-huh. Este es un punto esencial, porque pareciera que fuera una discusión de modelo. Este tiene este modelo, yo tengo otro modelo. ¿Cuál elegís? Bueno, a mí me gusta el rojo, a mí me gusta el violeta. No, no es así. El otro modelo te lleva a la bancarrota. En este momento hay 15 países en bancarrota con el FMI tirándole de la manga, y el FMI, como ocurre con Massa, le da un respirador por 40 días, después por 20, lo tiene agarrado, ¿me entendés? Lo tiene agarrado por el pescuezo. Pero digo, volviendo, ¿no? Digo, ¿hay alguna medida, qué sé yo, la asignación universal por hijo, o alguna medida o algún momento determinado que digas, che, qué bueno lo que hizo este gobierno? La asignación puede estar muy buena, depende del monto. Uh-huh. Depende del monto. Está ¿cómo se llama? De la canasta de indigencia. ¿Qué es la asignación por hijo? Canasta de indigencia. La gente que recibe el subsidio del Estado tiene que laburar toda. Y es el sector bien significativo de la clase obrera que lucha desesperadamente y consistentemente por mantener sus hogares a pesar de no tener empleo, con trabajos alternativos, changas, distintas cuestiones. En eso hay que comprenderlo, es muy importante. Por lo tanto, tenemos una clase obrera viva, a la que no la aplastan con los niveles de pobreza que hay. No la aplastan. Eso es muy importante. No, el kirchnerismo, ¿qué hizo el kirchnerismo? Fue negociar la deuda externa con un plus, ¿cómo era que se llamaba el plus? Que si aumentaba el Producto Bruto, se aumentaba el PBI, aumentaban los pagos a los acreedores. Además, el kirchnerismo hizo algo muy interesante, que la llamaron desendeudamiento. Le pagaron a todos los acreedores extranjeros y le enchufaron los títulos del Estado al ANSES. Desendeudamiento. Porque queda en familia ahora. Como ANSES es nuestra, queda en familia. Le pagaste toda la deuda. Fue un pagador serial. Menem fue un endeudador serial y el kirchnerismo fue un pagador serial. Y si no estamos como estamos, está claro cómo estamos. Y ahora tienen 4 años más de gobierno. Y están todos ahí. Esto es así. No hay cómo darle. Ahora, el problema del kirchnerismo es de otra naturaleza. Hay mucha gente muy valiosa en la base del kirchnerismo que, y yo la entiendo porque, digamos, tengo esa misma conducta, no quiere que vuelva a la derecha. Entonces, ¿cuál es el problema? No reconoce que está en una trampa. Por ejemplo, si ganara Massa estas elecciones, va a ser el doble de lo negativo que haría si gana Larreta. Massa era el tipo que quería militarizar los barrios, viejo, en la elección del 2015. O sea, entre Unión por la Patria
Militarizar los barrios. En un balotaje entre Massa y Larreta decís que sería preferible Larreta. No, de ninguna manera. Larreta ya está. Larreta es la representación porque de la derecha. Recién no dijiste que Massa haría el doble. Seguro. Es un planteamiento, después verifiquémoslo. Uh-huh. Nosotros decimos eso, efectivamente. Bien. Bueno, Jorge... Tiene un pedigree Massa. Los kirchneristas lo saben. Se han tragado a Massa a disgusto. Y ahora van a tener que sufrir, cuando alguien come algo equivocado, todas las consecuencias gástricas de todo eso. Es decir, el cuento de que tenemos una derecha, que no hay que permitir que vuelva, para justificar que vuelva una derecha disfrazada, no va más. Lo que hay que razonar, a ver, permíteme que te diga esto, el método de análisis tiene que ser el siguiente. Desde el punto de vista de las clases sociales en pugna, ¿de qué lado está Massa? Uno. Y segundo, si está del lado de la burguesía, ¿qué quiere la burguesía? Entonces, uno está del lado de la burguesía. ¿Qué quiere la burguesía? La devaluación. ¿Qué va a hacer Massa? La devaluación. ¿Qué va a hacer? Cagar a los trabajadores. Nosotros jamás podríamos darle el voto a alguien que está cagando a los trabajadores porque tiene indexada la deuda pública por dólar o por inflación y no tiene indexados los salarios, que caen sistemáticamente y mucho menos del trabajo negro. Entonces, este cagador serial de los trabajadores, si gana, los va a recontra cagar. ¿La izquierda puede votar eso? De ninguna manera. Esperamos un tiempo más y terminaremos acabando con Massa y estableciendo un gobierno de trabajadores. Pero eso es absolutamente fundamental. Esa falacia, cuando tengo compañeros que están con el kirchnerismo, yo ni siquiera se la discuto. Están en una trampa, que salgan de ellos de esa trampa. Nosotros hacemos que salgan, que entiendan, que concuerden que están en una trampa. Nosotros hacemos nuestro trabajo positivo, explicamos nuestro programa, denunciamos la política del gobierno, el empobrecimiento, el pago a la deuda, el sometimiento al Fondo Monetario Internacional. Hacemos nuestro trabajo. Porque también, a mí me pasa con mi hijo cuando era chico, bueno, ya es un hombre grande, cuando era chico, no le iba a estar enrostrando que esto no, que esto y lo otro, que haga su experiencia. Un padre tiene que permitir que el hijo se desenvuelva, se desarrolle y hacerle algún tipo de indicaciones en momentos críticos. No lo tiene que apabullar con sus propios prejuicios. Uh-huh. Bien. Jorge, nos hemos quedado sin tiempo. Una hora. Otra cosa más que nos hemos quedado. Una hora estuvimos charlando. No, pero no tenemos un mango, no tenemos esto y ahora tampoco nos quedamos. Te propongo dos cosas. Una, bueno, si pasás a la segunda ronda después de las PASO, volvés y seguimos conversando sobre el programa. Bueno, me podés dar una mano poquito antes de las PASO para ver si las paso. Porque vi una encuesta que me animó a pensar que las pasamos. Bien. Nada más que eso, que bueno, me animó. Bien. Capaz que viniendo acá... Bueno, a ver, obviamente... Mirá que es interesante, porque esto mirá, disculpame, voy a decir algo concreto sobre esto. Sí. Porque vos tocaste este tema, justo cuando hablamos del kirchnerismo. Yo a todos los kirchneristas que se consideran progresistas, pro la clase trabajadora y todo lo demás, le digo, miren, ustedes tienen un candidato único en las PASO. No, están Grabois, etcétera. Sí, pero digamos... Massa es el ganador de esa, según todo indica, Massa es el ganador y han puesto una competencia sabiendo de qué es ganador. Vos podés votar por Massa después contra Larreta más adelante. Ahora en las PASO, votanos a nosotros y nosotros entramos a la elección general. Uh-huh. Y nosotros le vamos a pegar a Larreta mejor que Massa, porque Massa se va a cuidar de no pegarle a Larreta en lo que pueda afectar la relación con el FMI. Y nosotros, en todo lo que pueda afectar con el FMI, le vamos a meter un cañonazo a Larreta o a Bullrich, a cualquiera de los dos. Uh-huh. Así que contribuiríamos a la causa nacional y popular que Política Obrera ingrese a la ronda final para pegarle más duro bien al macrismo. Uh-huh. Bien.
Bueno, es un argumento, ¿eh? Por lo pronto, vos decías, podés darnos una mano. Lo que nosotros estamos haciendo es conversando con los distintos candidatos y candidatas, y queda además a disposición de todos la conversación que hemos tenido para también llegar porque también hay que comprender, con... de alguna manera hay que quiero decir, cada oportunidad que haya para que alguien que cree en el kirchnerismo y todo lo demás, pero no va a satisfacer sus aspiraciones, tenga alguna salida, hay que ofrecerla. Uh-huh. Es decir, es una frase de un gran tipo esta que voy a decir: la historia se puede saltar etapas, pero ningún partido se puede saltar las etapas de evolución de los trabajadores. Okay. Entonces no nos queremos saltar a quien va a votar a Massa en la elección general, pero en las PASO puede votar por nosotros, porque es una interna aquella. Nosotros entramos y bueno, vemos la confrontación que se produce. Jorge Altamira, precandidato a diputado nacional por Política Obrera, precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Te propongo lo siguiente para que te despidas con esto. ¿Elegís vos la canción que van a escuchar ahora quienes están con su radio? Una canción que te guste. Sí, hay muchas que me gustan, pero a ver cuál puede ser. No se me ocurre ninguna, a ver. O un artista quizás, viste que a veces uno... Bueno, algo de Violeta Parra. Vamos con una de Violeta Parra. Bueno, gracias por haber compartido este rato. Gracias por esta conversación. Gracias a usted. Muy bien. Fue una buena mesa. ¿Vos estuviste allá en Paculondo? No estuve, pero la estuve leyendo la entrevista, me gustó. No, me quedé, mientras te miraba, me pareció que te recordaba de ahí. Bueno, disculpame. Bueno, no pasa nada, ¿no? Otra persona de rulos debe haber sido. Viste que somos la gente que tenemos rulos, somos todos medio parecidos. Pero no es porque esté de moda. No, lo que está de moda ahora ella está, basta de andar con el esclavo de la planchita, el secador de pelo. Mirá vos. Ya está. Bueno, gracias por ponerme al tanto y no meto la pata cuando hablemos de este tema. Vamos a escuchar La Jardinera de Violeta Parra y con eso despedimos a Jorge Altamira.